Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estoy muy feliz de nuevamente estar en este podcast llamado Méric Avanza. Quiero mandarles un saludo a todos y a todas por parte de todo el equipo de Capital Humano. Al día de hoy, como pueden ver, pues tenemos una invitada muy esperada en este podcast por este tiempo de la pandemia. Y pues bueno, les presento a la doctora Enriqueta Figueroa. Ella se integró con nosotros aproximadamente, ¿cuánto, Enriqueta? ¿Ya 15 días? ¿20? 20 días aproximadamente. Ok. ¿Y cómo te has sentido estando aquí en Méric? Pues es una experiencia nueva, porque básicamente me voy a dedicar mucho al área clínica, pero pues todo bastante bien, el ambiente es bastante tranquilo, muy padre, y la mayor parte del personal también son muy buenas personas. Muchas gracias. Y bueno, pues como lo dice ella, se integró con nosotros, es una nueva experiencia. Creo que hemos estado pues muy aturdidos con todo este tema de la pandemia. Sí. Hay muchos temas que desahogar. Hemos tenido muchos temas nosotros tocando aquí en medio de la pandemia con todos los colaboradores. Y bueno, ya que te presentaste de manera íntegra en Méric, me gustaría que me dijeras, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la medicina? Bueno, llevo más de 10 años dedicándome al área clínica, como tal, atención directa a pacientes en consultorio médico, en clínicas. También estuve practicando bastante el área paramédica, soy técnico en urgencias médicas. Okay. Entonces, la experiencia que tengo trabajando con muchos pacientes es muy vasta. Obviamente es nuevo ahorita esto del área médica laboral, pero no me es tan ajena. Entonces, y más ahorita yo creo que todos los médicos tuvimos esta oportunidad de trabajar y conocer una nueva enfermedad como la COVID-19, entonces pues seguirnos informando respecto a eso, ¿no? O sea, mi experiencia con pacientes COVID ha sido suficiente. Es correcto. Si nos pudieras dar una prox, más que nada, ahorita que el tema que vamos a tocar y que la gente no es que no dude de tu experiencia, pero que se dé una idea, ¿cómo cuántos pacientes COVID has tratado al día de hoy? Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Híjole, yo creo que ha sido un aproximado de 350 pacientes en todo este año. Okay. Y estamos hablando básicamente de un COVID leve, porque ya COVID moderado sí han sido menos los pacientes, pero yo creo que alrededor sí de 350. Wow, eso es un número bastante considerable, ¿no? Así es. Wow. Sí, son importantes. Le digo, la pandemia creo que no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República, sí nos hizo trabajar bastante a los médicos del área particular y no se diga del área privada, pública, perdón, y del área privada, ¿no? Sí, yo creo que aquí ahorita al quite le está entrando todo, ¿no? Exacto. Todo el médico que está vigente, ¿no? O sea, que dice, sí le quiero entrar. Yo también escuché algunos casos y llegué a ver algunos casos de doctores que dijeron, ¿sabes qué? Yo no le voy a entrar. Sí. Yo me voy a retirar. Y veo desde acá cómo los colegas lo hacen, ¿no? ¿Te tocó ver a alguien? Sí, tuve colegas que también de cierta manera no quisieron trabajar esta parte, digo, porque el riesgo es muchísimo. Sabemos que un tiempo aproximado que estés con un paciente de 5 a 10 minutos, que es lo que marca aproximadamente la Ley General de Salud, que estés en contacto con un paciente, es muy probable que tú te llegues a contagiar. Entonces el riesgo costo-beneficio para un tratamiento propio sí es muy elevado. Entonces, por esa razón muchos colegas decidieron no trabajarlo, aparte de que pues hay muchos que tienen enfermedades, ¿no? El hecho de que seas médico, claro, no te exime de cursar con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Hay médicos diabéticos, hipertensos, con antecedentes alérgicos, entonces obviamente no podían exponerse a esta situación y pues ni modo, los que sí pudimos tuvimos que entrarle. No, está bien, de hecho yo creo que todos al día de hoy estamos muy agradecidos con el sector salud, en este caso con la gente que le entró al quite. Creo que la gente no lo sabía, pero tú ya llevas bastantes meses ayudándonos con pacientes COVID dentro de la empresa, con las pruebas, que es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy más importantes, que han surgido muchas dudas. Yo creo que han surgido muchas dudas. Enriqueta ya ha conocido a muchos de los trabajadores aquí. Ha visto algunos casos de COVID dentro de aquí de Méric. Han salido avantes. Tenemos ahí varios, no podría decir medicamentos, porque más bien son suplementos que han ayudado, ¿no?, a esto, a fortalecer. De hecho, yo me dejé en sus manos de ella. Le dije, dime qué es lo que puedo tomar
qué es lo que me puede ayudar. Y pues véanme, aquí estoy invicto. Exacto. Y lo puedo decir invicto, digo, no son modos milagrosos, ¿no? O sea, tampoco es que lo que ella me recomendó, me lo tomo y me quito el cubrebocas y vámonos. No, yo creo que es un preventivo, ¿no? Es un auxiliar ante esto. Y como te decía, tú nos has estado ayudando en las pruebas y me gustaría que me explicaras un poquito, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué existen hoy en el mercado? ¿Qué diferentes pruebas hay? Bueno, básicamente las que se están utilizando para detección de COVID o del virus SARS-CoV-2 son 3 específicas. Las pruebas serológicas o pruebas de anticuerpo, las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR. En estas 2 últimas ha existido una confusión en cuanto al tipo de toma de muestra. Ambas pruebas se toma una muestra con un hisopo, se hace un hisopado, se toma muestra mucosa nasal y faríngea. Nada más que la diferencia es lo que nos marca una y lo que nos marca otra y el tiempo que vamos a tardar en el proceso de la prueba. Básicamente las pruebas serológicas son de sangre, nos van a determinar cantidad de anticuerpos, que ya ahorita andamos en ese detalle que son los anticuerpos. El antígeno obviamente me va a determinar si existe ese antígeno presente, que es una molécula que determina que existe el virus y está activo en mi organismo, y la PCR que me va a determinar una fracción de ARN de ese virus, y depende también mucho de la cantidad o del tipo de la velocidad de replicación de ese virus para que se pueda manifestar o me lo pueda detectar una prueba, ¿no? Okay. Y cabe también mencionar que una prueba que entre comillas podría considerarse diagnóstica sería antígeno y PCR. La serológica, la que es de anticuerpo, que es muestra de sangre, no se puede considerar como prueba diagnóstica. Sí, claro. Justo nos pasaba esto, ¿no? En algunas ocasiones, y luego tú nos lo hiciste saber. De hecho, por esto se tomó la decisión de empezar a hacer este hisopado de antígeno. Nos estábamos riendo ayer en el consultorio aquí en Méric, porque en Méric ya hay un consultorio, de que me llegó una propaganda de alguien que antes me vendía otras cosas y me decía PCR nasal de antígeno, ¿no? Exacto. Y sí he escuchado casos que la gente dice, no, es que me hice una PCR de antígeno. Y yo, ok, bueno, es que la PCR es una prueba. Exacto. Y la de antígeno es otra prueba, ¿no? No, me hice la PCR de antígeno. Ok, ahora ya que tú nos dices qué diferencia hay entre estas pruebas, ¿cuándo es el periodo en el que se tiene que aplicar cada una de estas pruebas, ¿no? ¿En qué momento la puedo yo utilizar y cómo es que se debe de utilizar? Ok, para esto es bien importante conocer el proceso de la enfermedad y estamos hablando de un periodo de una enfermedad de COVID que es normal, digamos leve, que va de los 0 a los 21 días. En este periodo obviamente hay una fase de primoinfección, que es cuando ingresa el virus a nuestro organismo y empieza a replicarse. Puede haber cierta manifestación de síntomas, pero no necesariamente la replicación es suficiente para ser detectada en una prueba. Después obviamente ya viene la fase en la cual la replicación hay mayor manifestación de síntomas, llega a un pico y después empieza a descender esta replicación y empezamos a llegar a la salud, por así decirlo. El periodo de primoinfección específicamente va de los 0 a los 5 días. Hay literatura que nos marca que hasta los 7 días. Es decir, en este momento no es indispensable o no es recomendable realizar ninguna de las pruebas porque evidentemente no va a haber cantidad suficiente para ser detectada. ¿Cuándo es mi día 0? Mi día 0 corresponde en el momento en el que yo tuve contacto con una persona positiva de COVID o incluso cuando empiezo a tener síntomas. El hecho de que yo tenga síntomas no quiere decir que ya hay una cantidad suficiente para que me hagan la prueba. Entonces, nosotros estamos tomando un parámetro de por lo menos 5 a 7 días, generalmente 7 días, haya o no haya síntomas y se inicia un tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es básicamente para reforzar el organismo, reforzar el sistema inmunológico y no necesariamente empezar a meter medicamento que el organismo no necesite, que por el contrario me va a desfavorecer.
Ahora, a partir del día 7 al día 10 es un momento ideal para aplicar una prueba de antígeno. Okay. El antígeno es aquella molécula que me va a determinar, que se va a generar en cuanto el organismo identifica que hay un agente extraño. Okay. Entonces, era lo que nos comentabas, ¿no? Como el chismoso. Exacto, yo pongo mucho este ejemplo de que sucede un incidente, un asalto a alguna tienda, ¿no? Okay. Siempre hay algún vecinito chismoso que está al pendiente de la situación y es el que le avisa a los demás o en su defecto le avisa a la policía, ¿no? Ya determinará la policía si manda sus unidades, si tiene elementos o no los tiene. Ese vecino chismoso, el que nos va a alertar de que hay algo extraño, es el antígeno. Ahora, el anticuerpo lo podríamos tomar como los oficiales. Los primeros oficiales que llegan y determinan y detienen al maleante sería la IgM, son los primeros defensores, digamos la policía municipal. Ya después probablemente llegue, no sé, la policía judicial o cualquier tipo de perito a determinar qué fue lo que sucedió y a dar indicación a la población de qué hacer si se vuelve a presentar este evento. Esta la podremos considerar la IgM, ¿no? Okay. La IgG, perdón. Tanto la IgM como la IgG son los mecanismos de defensa del organismo, son los que van a luchar en contra de ese virus. Okay. Tanto la IgM como la IgG tiene que pasar muchísimo mayor tiempo para que se empiecen a manifestar. Estamos hablando que la IgM alrededor del día 10, del día 11. Ya la IgG, ya en los periodos en cuanto el organismo pudo controlar ese proceso inflamatorio infeccioso, periodos resilientes, se empieza a manifestar. Ya estamos hablando del día 15, 14 más o menos. Entonces, es por ese motivo por el cual una prueba serológica no se puede considerar como diagnóstica. La prueba rápida, ¿no? La prueba que la gente dice, la prueba del dedito, ¿no? Exacto. Esta prueba de, me sentí mal, perdí el gusto y el olfato y levanté la mano, me hicieron la prueba del dedito y salí negativo, ¿no? Exacto. La recomendación que está dando la doctora aquí es, te sentiste mal, ya tienes síntomas después de la primera infección, que es lo que tú dices. Ajá, el contacto directo. Hazte una prueba de antígeno, ¿no? E inclusive, ahorita yo creo que hablarás de la PCR, ¿por qué la PCR no hacerla en este periodo? También. Pero para aclarar aquí, la del dedito en este periodo no sirve. Se lo está diciendo la doctora. Sirve a partir de entre los 14 y 15 días que ya se presentó la inmunoglobulina G. Exacto, que ya se presentaron los oficiales. Como en México llegan a veces un poquito tarde, entonces así aquí, funciona, de la misma manera. El ejemplo más claro, ¿no? Exacto. Así ya lo pueden entender. Exacto. Cuando el policía, ya hubo el asalto, ya se fueron, ya está todo tranquilo, ya llegaron y se quedan protegiendo, exacto, ¿no? O en el peor de los casos que ha sucedido tanto con pacientes asintomáticos o muy sintomáticos, está el asalto, llamas a los oficiales y nunca llegan. Claro. Entonces sucede lo mismo en un organismo, esos mecanismos de defensa no se generan, no generan el anticuerpo y por lo tanto 20 pruebas que te hagas de dedito jamás te va a salir positiva. Hemos tenido casos, ¿no? Y tú has tenido casos afuera, pero aquí hemos tenido casos de gente que más bien que fue asintomática, exacto, se hizo una prueba, generó esta inmunoglobulina G, que es la que tú dices como de memoria. Ajá. Y 2 semanas después se le hizo y ya no tenía nada, ¿no? Exacto. Esto es lo que tú dices, ¿no? Como como que se presentaron y se fueron, ¿no? Exacto. Como ya no cuidamos, ¿no? Ya nada más hacemos acto de presencia, ya no hay nada que hacer, te aseguro y te verifico y te confirmo que hubo el asalto y ya, ¿no? Okay. Esa es la inmunidad específica, la IgG, que nos va a determinar que sí cursó con la enfermedad, que sí tiene esa inmunidad específica para ese agente y que no sabemos cuánto tiempo le va a durar. Sí, es un virus nuevo, ¿no? Es el mismo mecanismo que utiliza una vacuna. Una vacuna te va a dar una inmunidad específica permanente. En este caso, la IgG en teoría dura aproximadamente 6 meses, pero depende de cada paciente. Hay pacientes que terminan su proceso inflamatorio infeccioso y pasan 2 meses y terminan con su inmunidad específica, u otros muy diferentes que ya llevan 1 año y siguen marcando esa inmunidad. Entonces, esto depende de cada organismo, de cada uno de nosotros. El tiempo en el que se manifiesten y cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, ¿no? Esta es la prueba del dedito. Esa es la prueba serológica, la prueba de anticuerpos, la prueba del dedito y que incluso algunos laboratorios han manejado. Se te toma la PCR
pero como un plus te meto la serológica y te toman sangre. ¿Para qué? Para determinar qué porcentaje de esos anticuerpos están presentes en tu organismo y de esta manera determinar en qué fase va tu periodo de infección o de inflamación, por así decirlo. Que justo aquí es algo muy importante que dices, ¿no? Hay una cosa que se llama el Rapid Test serológico, IgG-IgM, y hay otra que es la prueba serológica de laboratorio que determina la cantidad de anticuerpos, ¿no? Exacto. Y esa sí te dice, ¿no? O sea, tienes tantos anticuerpos, ¿no? La otra te dice visualmente sí o no. ¿Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Exacto. Ok, para que la gente le quede claro. Ahora, la de antígeno mide la proteína, ¿es lo que dices? El antígeno se podría decir que es una fracción de una proteína, okay. ¿no? Que la proteína es el virus. Por así decirlo. Okay. Ajá. El antígeno básicamente se genera, en cuanto llega alguien extraño se genera. Y depende obviamente de la cantidad también de ese agente extraño, la cantidad del antígeno que yo estoy produciendo. Es por eso que en el periodo de primoinfección, en el que apenas está el proceso de replicación viral, que está ingresando en las células y que está empezando a hacer sus destrozos, muy probablemente yo me hago una prueba de antígeno, me va a salir negativa. Entonces es importantísimo en el momento en que yo tenga contacto con alguien positivo o aunque tenga síntomas, dejar pasar por lo menos esos 5 o 7 días para darle chance al virus que haga de las suyas y se manifieste un poquito más, ¿no? Y no me salga un falso negativo, que eso es lo que sucede y lo único que vas a hacer pues es gastar en tu prueba, ¿no? Porque vas a continuar con síntomas y tú estás confiado en que, bueno, me salió el antígeno negativo, pues no pasa nada, pero la realidad es que no había una cantidad ideal para ser detectada. Entonces, lo único que vas a hacer es gastar más. Entonces, lo ideal es conocer bien el proceso, la fisiopatología de la enfermedad, los tiempos en los cuales se va generando este mecanismo de defensa o de respuesta inmunológica del organismo y en esos momentos ir tomando las decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas, claro. Porque tampoco es lo mismo que tú empieces a tratar una primoinfección, haya un proceso un poquito más avanzado, ¿no? Que ya el proceso inflamatorio ya me está causando mucho daño, obviamente el tratamiento es diferente. Okay, claro. Y también aclarar que no porque a una persona le hizo un medicamento, a la otra persona también le va a hacer y es como que este es el tratamiento ideal, ¿no? Totalmente. Eso es... Cada paciente es individual, cada enfermo es individual y su organismo es diferente al de los demás y se debe tratar conforme va manifestando los síntomas, ¿no? Okay. Ahora, ahondando un poquito en lo que es la PCR, esta sí me lee la fracción de proteína, esta sí me lee el cascarón del virus. Cuando empieza la replicación intracelular, obviamente hay partes de desechos, por así llamarlos, que mientras más replicación haya, más cantidad de desechos va a haber y eso es específicamente lo que me va a determinar la PCR. ¿En qué momento es ideal aplicarla? Bueno, en el pico de la enfermedad, ya estamos hablando aproximadamente en el día 13, 14, 15, 16, es cuando con mayor asertividad puedo yo pedir una PCR para que en ese momento me salga el positivo que yo estoy esperando. Obviamente si me sale una PCR negativa, pues no lo es, ¿no? No lo es. Que también la OMS nos ha dado esa pauta, ¿no? Esa información, que el hecho de que una de las pruebas te salga negativa no quiere decir que sí lo sea. Que era lo que tú decías, ¿no? No la puedes ocupar como... Ocupaste una palabra ayer, que las pruebas no las puedes ocupar como diagnóstico, justo. Tienes que irte básicamente a la clínica, ¿no? Hay muchos pacientitos que llegan y me dicen, es que a mí me dijeron que tenía neumonía típica, pero no COVID. Es importante que tú como paciente te informes qué es la neumonía típica. Obviamente la neumonía típica es un conjunto de signos y síntomas que me ocasionan un síndrome respiratorio y hay miles de agentes que me van a ocasionar una neumonía típica. Obviamente SARS-CoV-2 está el virus del MERS, está el virus sincitial respiratorio, está tuberculosis, hay muchos agentes, virus, hongos, parásitos que me pueden ocasionar una neumonía típica, ¿no? Claro. Influenza estacional puede llegar a ocasionarme H1N1. Entonces, a pesar, los síntomas son similares, obviamente hay que tratar los síntomas como tal. Había mucha duda y sigue habiendo, yo creo que muchas dudas y muchas preguntas en cuanto al tratamiento, que si la acitromicina, que si la ivermectina, que si
¿Cuál fue el otro que sacaron? Levofloxacino, o sea... Ok, levo. Esa terapéutica no se ha comprobado del todo. Sí se están empleando antibióticos cuando comprobamos que hay un proceso bacteriano agregado. Es decir, el virus llega, se instala en tu mucosa respiratoria específicamente, pero no nada más respiratoria. Recordemos que hay mucosas en todo nuestro organismo, lo que es mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa genitourinaria. Obviamente hay pacientes que manifiestan síntomas digestivos. ¿El cerebro tiene mucosa? Perdón que haga esta pregunta. No, el cerebro no tiene mucosa. Okay. No, pero sí puede causar síntomas neurológicos ya como secuelas. Eso es un dato, dato bien importante. Okay. Dentro de las secuelas sí hay secuela neurológica. Es que justo es lo que yo escuchaba, ¿no? La gente que tiene estos dolores fuertes de cabeza, como que dicen que se sienten como desorientados. Escuchaba el otro día a una persona en YouTube que contaba su testimonio y decía como que de repente me siento lento y otra vez como que regreso. ¿Esto es post la infección o es durante la infección? Mira, sé que me estoy yendo un poquito de lo que estabas diciendo, porque las mucosas, ahorita regresando a lo que tú dices, pero sí estaría padre como que aclaráramos eso, ¿no? Porque hay mucha gente que lo padece. Pues la mayor parte de los pacientes refieren esa sintomatología ya en el post-COVID, ¿no? Okay. Ya como una secuela o ya como el síndrome post-COVID. Pero no descartamos el hecho de que, como te mencioné, es una enfermedad sistémica y dependiendo del antecedente de las personas o de los pacientes, es el tipo de manifestación que va a dar la enfermedad. Yo tuve una paciente específicamente 23, 24 años, que ella tenía antecedentes de depresiones continuas. Okay. Le tocó la desfortuna de contagiarse del SARS-CoV-2 y sus manifestaciones fueron neurológicas. Tuvo cambios de personalidad drastiquísimos. Wow. Se regresó a la temporada cuando tenía 5 años, era literal una niña, hablaba okay. como niña, se comportaba como niña, manifestaba los dolores de cabeza bien intensos. Entonces, yo creo que depende mucho de tus antecedentes personales. Si tienes, obviamente, eres enfermo de alguien diabético, hipertenso, el lugar en donde vives, la gente con donde te desarrollas, lo que consumes, todo eso tiene que ver para que se manifieste la enfermedad. Nosotros, obviamente, se ha manifestado que siempre, se nos ha dicho que casi la mayor parte del tiempo es respiratorio, sí es cierto, pero eso no quiere decir que no ataque el resto del organismo. ¿Qué era donde decías, no? Las mucosas. Si quieres, ya ahora que nos comentaste esto, el por qué, o sea, por qué tiene una afectación cognitiva. Ajá. En el tema de las mucosas, vamos, si quieres, a ese tema para que lo puedas desglosar bien. Ok, sí, estábamos comentando el hecho de que el virus llega, se instala en mucosas y hace sus destrozos. Destruye la mucosa, literal. Siempre que se destruye una mucosa, pues obviamente hay un proceso de cicatrización. El organismo es tan maravilloso que trata de contener ese daño y genera una fibrosis, genera una cicatriz. Yo también comentaba para que me entiendan los pacientes, tu pulmón es como si fuera una esponja o una pelotita de esponja, tiene cierta elasticidad. Si tú quemas con un encendedor esa pelota, obviamente ya no va a rebotar igual, sí, ¿no? Se va a hacer muy dura, muy pesada y ya no va a rebotar igual, su función como pelota ya no va a ser. Lo mismo pasa con un pulmón dañado, con una mucosa dañada. Okay. Hay un proceso de cicatrización en el cual se queda marcada una cicatriz, que es esa fibrosis, y dependiendo de ese daño es la capacidad que yo voy a tener funcional de ese órgano de una manera posterior. Entonces normalmente pues queda una fibrosis en el pulmón y también queda cierto daño en otras mucosas, ¿no? Okay. Cuando esas mucosas están en ese proceso que se están dañando, hay agentes que son parásitos y que son oportunistas y que en el momento en el que ven ese chance de que ahí está la mucosa libre y me puedo hacer de las mías, llegan, se instalan y se agrega un proceso bacteriano. Ahí es el momento ideal en el que tú puedes utilizar un antibiótico. Okay. Porque recordemos, el agente causal es un virus, no una bacteria. Un virus es una proteína, es un agente no vivo que necesita de algo vivo para poderse replicar. No es una bacteria.
Entonces no es tan indispensable empezar a meter antibióticos, ¿no? Por eso hay gente que, y te hago esta pregunta, hay gente que libra la enfermedad con el tema de no llevar antibiótico. Vámonos un poco a lo mejor a la gente asintomática, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué llega a suceder? ¿Sí hay daño? ¿No hay daño? Claro que lo hay, porque obviamente cursan con el proceso inflamatorio. Nada más que tal vez su organismo es tan capaz o fue tan capaz de contener esa replicación viral que no fue necesaria una manifestación intensa de síntomas, ¿no? Oye, pero ayúdate. Eso no, exacto, pero eso no quiere decir que no exista un daño. Puede ser que nos demos cuenta del daño ya hasta después, ya hasta de 6 meses, ya hasta en 1 año, 2 años, cuando a lo mejor esté haciendo alguna actividad intensa o cuando se vuelve a enfermar, que le dé, no sé, una bronquitis, digan, ay, ¿sabes qué? Es que tú ya tenías un daño importante, entonces pues por eso se te complicó, ¿no? Sí, claro. Entonces, de que existe un daño, existe un daño. Es ahí donde nosotros dentro de la práctica clínica tenemos que poner mucha atención y no mandar medicamentos que al final de cuentas me van a dañar más. ¿A qué me refiero? Si yo estoy con un paciente que tiene una infección, no es tan importante mandarle antibióticos si no compruebo que hay un proceso bacteriano agregado, porque lo único que voy a hacer es destruir la microbiota. Y le vas a ayudar más al virus. Exacto. A que siga esa voy a abonarle el terreno al virus para que exista mayor replicación y se manifieste todavía más, ¿no? ¿Cuál es mi chamba como médico? Mi chamba como médico es ayudarle a tu cuerpo, a tu organismo como tal, a sobrellevar de mejor manera esa sintomatología y ayudarte a reforzarla. Es por eso que nosotros trabajamos más con inmunomoduladores, con suplementos, con liofilizados bacterianos respiratorios, todo ese tipo de cosas que a mí me van a garantizar que ese organismo se refuerce. No empezar a meterle cosas nada más porque sí o porque fulanito le sirvió la ivermectina, pues yo le pongo ivermectina, ¿no? Sí, claro. Sí, saber que es un antiparasitario que se utiliza más para parasitosis externas como la pediculosis, que son los piojitos, o se utiliza más con animales, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si no tengo yo esa evidencia dentro de mi clínica, dentro de mi revisión clínica, mi paciente, si yo no lo reviso, si yo no lo toco, si yo no lo escucho, no voy a llegar a un buen diagnóstico y entonces sí me voy a ir como que a la prueba para diagnosticar, cuando en realidad no debería ser así. Tus pruebas o tu laboratorio, tu gabinete debe constarte de nada más para reafirmar y decir, sí, este era mi diagnóstico, ¿no? Como nos decía un médico, como para presumir que tenías la razón. Tu diagnóstico debes hacerlo básicamente en tu clínica, las manifestaciones que tiene tu paciente, y obviamente pues te vas a arriesgar, ¿no? Sí, claro. Tienes que verlo, tienes que tocarlo, tienes que escucharlo, tienes que revisarlo a profundidad, y es por eso que muchos médicos decidieron no entrarle al toro, porque esa exposición es exposición tuya. Sí, claro. Para hacer tu revisión tienes que exponerte, y entonces una exploración no te va a llevar 5 o 10 minutos. Una exploración como tal, detallada, pues te va a llevar tal vez más allá de los 15, 20 minutos, ¿no? Sí, claro. Más las dudas que surjan del paciente, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y es el tiempo en el cual tú te vas a estar exponiendo de manera constante con ese virus. Y depende de la cantidad. No es lo mismo que yo revise 3 o 4 pacientes al día a que en una institución pública, por ejemplo, que revisan 150, por decir algo, ¿no? En un día. La cantidad o el tiempo de exposición que tiene esa persona constante ante ese virus, obviamente va a tener sus efectos colaterales, y es más probable que esta persona se infecte al que nada más ve 3, 4 pacientes, por así decirlo. Claro. Oye, pero otra de las dudas que aquí tengo, o sea, es, me imagino que por lo que dices hay un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, el COVID se puede diagnosticar de manera clínica. Exacto. ¿Te ha llegado gente con COVID que salió negativo en 3 tipos de pruebas que nos comentas, que están más a la mano? Digo, todas están a la mano, pero como dices, cuando te hacen la PCR te dicen, mira, también te doy la serológica de laboratorio, ¿no? No, y importante mencionar que la PCR tarda más tiempo. Sí, claro. El proceso de la muestra, el procesar la muestra, la toma y demás, aunque sea hisopado, toma más tiempo. 24 horas como mínimo, ¿no? 48, 72 horas. Pero la confunden mucho por eco con la de antígeno, precisamente por eso. Una PCR de antígeno nasal, ¿no? Exacto, cuando en realidad pues la PCR lleva cierto tiempo. Sí, claro. Entonces, importante también ahí mencionar
Que me hayan salido negativos, o sea, sintomáticos, y que me hayan salido negativos en antígeno y en serológica, sí. Okay. Que me hayan salido negativos en PCR, no. Todos los pacientes que yo he atendido que son sintomáticos y que me marcan en las anteriores negativo, terminan marcando PCR. Okay. Y es bastante curioso porque ya después de tiempo, ya que pasó el proceso infeccioso, ya estamos con la remisión de los síntomas, pasa un mes, les haces una serológica y marcan. Entonces, justo ese era uno de los temas que qué bueno que comentas, ¿no? O sea, la PCR es la más eficaz en el tema del ADN. Es la que te virus. Piden definitivamente, como en todos lados, ¿no? La de antígeno, vamos a hacer algo porque aquí no nos estamos yendo por porcentajes de lo que dice un laboratorio o lo que dice la OMS o lo que dicen las CDC. Tú en prioridad, ¿cómo pondrías estas pruebas? ¿Cuál sería la prioridad de pruebas y cómo las pondrías? Yo creo que pondría primero antígeno. Ok. Nada más para corroborar. Detección. Ajá, una detección oportuna. Uh-huh. Y para que en ese momento yo esté ya con la seguridad de que sí es SARS-CoV-2 y con la seguridad de que el tratamiento que yo le envíe el profiláctico es el adecuado, ¿no? Y por el periodo de tiempo, ¿no? Que Exacto. se la puede aplicar entre los 7 días. Pero una vez que yo me hago el antígeno, aunque me salga positiva, sí sería recomendable realizarse la PCR. Para poder incorporarse a sus labores, ¿no? Exacto. Bueno, a su vida normal. Exacto. Ya cuando termine, cuando ya termine mi proceso inflamatorio, entonces sí, ya nada más para checar cómo voy la serológica, ¿no? Claro. Porque obviamente me va a corroborar que tuve la infección, pero me va a decir qué porcentaje tengo yo de mi inmunidad específica. Claro. Y en qué momentos me puedo estar reincorporando a mis actividades cotidianas. Que también es importante mencionar que la reincorporación tiene que ser de manera paulatina, no lo puedo hacer de golpe, o sea, no es que ya tuve una gripe común, duró 5 días y ya con eso ya, ¿no? Ya al día siguiente me presento a trabajar como si nada, no, porque recordemos que hay un daño, independientemente de que haya síntomas o no, hubo un daño en tejidos y no sé qué tanto daño quedó. Okay. Entonces, era también lo que yo les mencionaba, es como si el cuerpo tuvo una guerra. Sí. Y siempre en una guerra hay un país que pierde y queda destrozado, entonces se va a llevar tiempo en la recuperación de ese país. Claro. Así tu organismo va a llevar un tiempo para que se recupere. ¿Qué tanto daño quedó? No lo sabemos hasta que obviamente hagamos también laboratorios. ¿Qué es lo que se solicita? Bueno, pues las placas, ¿no? Claro. La placa de tórax, una simple de tórax, obviamente pues una biometría, una química, a veces dependiendo de si fue moderado o severo, pues la ferritina, etcétera, etcétera. Y hay una serie de laboratoriales que se les solicita y se les lleva un control. Dependiendo ya también de eso, pues se manejan otros suplementos, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría con estas personas, antes de pasar al siguiente punto? ¿Qué pasaría con estas personas que han tenido secuelas y que tienen este miedo o piensan que ya no se van a recuperar? ¿Si hay una recuperación? Al 100, no. Okay. Obviamente va a haber una secuela y depende de tu organismo y depende cómo la vayas manejando. Cuestión emocional tiene mucho que ver. Okay. Creo que no es tan fácil el periodo de recuperación para una persona muy ansiosa o que tiene sí antecedentes de problemas psicosociales, por llamarlo de alguna manera, a una persona que maneja cuestiones emocionales de mejor manera, okay, ¿no? Entonces ahí sí tiene mucho que ver, porque habrá pacientes que tengan síntomas muy marcados, pero cuestión emocional están al 100 y lo sacan avante perfecto. Y puede que una placa a lo mejor me manifieste que tiene cierto grado de fibrosis en ambos pulmones, pero él físicamente no lo manifiesta, ¿no? Claro. Por esa actitud de manera positiva en la que tomó la enfermedad, ¿no? Por la que cursó. O personas que a lo mejor el daño, todo lo contrario, ¿no? El daño no fue tan masivo, pero aún así pasan los meses y siguen teniendo recidivas o tienen síntomas. No quiere decir que sigan infectados, sí, no, sino que ya están cursando su síndrome post-COVID y que les está haciendo un poquito más difícil salir de ello.
Obviamente, Sí, claro. pues se sienten cansados, se sienten agotados, abrumados, se estresan rápidamente, tienen cambios de humor, tienen problemas estomacales. Entonces, sí tiene mucho que ver esa cuestión mental de nuestros pacientes y también cómo los trabajemos nosotros. Claro. Porque no es lo mismo que llegues con un doctor y que te diga, sí, tienes COVID y ya, tómate esto y ya, ¿no? Aquel médico que te va a explicar, que te va a acompañar, que te va a decir qué es lo que tienes, por qué lo tienes, por qué te vas a llevar esto, por qué tus revisiones van a ser de esta manera constante, Claro. por qué vamos a meter este suplemento, por qué este medicamento, por qué vamos a hacer este laboratorio. Entonces, en la medida que tú te informes, Guiarlo, ¿no? Exacto. Acompañarlo. De las personas adecuadas, porque no falta el que te dice, pues toma cloro o toma... Sí, ahí está Donald Trump, ¿no? Ajá, o toma cualquier cosita, cualquier remedio. Digamos, no lo descartamos, porque tampoco existe una investigación a fondo para corroborar que realmente sirve, pero tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces sí es importante acercarse en dado caso al médico, inclusive nos han apoyado mucho en esta cuestión enfermeras y paramédicos. Claro. Creo que antes cuando se hacen los filtros para la atención de los pacientes, tanto enfermeras como paramédicos son los que se encargan de hacer esos filtros, son los que están a veces hasta más informados que nosotros. Así, entonces, doctor, hágase para allá porque yo ya sé que esta persona viene con esto y va para acá, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, con la seguridad con la que te hable tu médico, con la seguridad con la que te hable tu enfermera, el paramédico, claro, ¿no? Alguien que está titubeando y que está viendo, no, pues es que sí, a lo mejor sí le sirve, a lo mejor no, pues lléveselo, ¿no? A ver si le jala. Ajá. Yo en lo personal sí digo, no, ¿se está tomando el cloro? No. Yo no, porque me ocasiona esto y esto y esto y esto, y si se lo sigue tomando yo no me hago responsable de la falla terapéutica, ¿no? Claro, totalmente. Entonces es una manera también de yo explicarles y terminarles a los pacientes que sí y que no, pero el por qué. Y que obviamente ustedes como pacientes pues nunca se queden con dudas, ¿no? O sea, doctor, es que ¿por qué me duele la cabeza? ¿O por qué siento náuseas? ¿O por qué con...? Pues es normal, ya vete a tu casa, ¿no? Sí, casi. Parte de, entonces... ¿te va a seguir pasando? No. Es que sí hay doctores que son así. O sea, sí hay doctores que así como, oye, pues ya tómate lo que te dije y ya. Ajá, sí, yo lo entiendo. Sí, yo Y cómo defender al gremio. Pero creo que parte de nuestra labor es esa. Tenemos derechos y tenemos obligaciones como médicos y derechos y obligaciones como pacientes. Entonces, ustedes ejercer ese derecho como pacientes nos obliga a nosotros a estar bien preparados y bien capacitados en lo que las enfermedades que a ustedes les aquejan, ¿no? Obviamente, digo, no te vas a tardar 40,000 años en el sector público, porque si de por sí ya teníamos un rezago de pacientes y un rezago de enfermedades crónico-degenerativas, ya estábamos a punto de colapsar, llega esto y pues terminó, ¿no? De doblar, entonces, ¿no? Tampoco le podemos exigir a un médico que le ponen en su listado de 8 horas atender 100 pacientes a que me explique a detalle. Sí, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, también es importante hacer yo mi labor de búsqueda de información, de fuentes fidedignas. Está la página de la OMS, está la página de Ciudad de México, del Estado de México, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Secretaría de Salud. O sea, hay miles de páginas, el mismo diario oficial de la Federación. Entonces, vi muchos doctores en internet, ¿no? O sea, que sacaron como sus videos explicando qué era todo este tema de las pruebas. De hecho, esto que estamos haciendo es un medio de información. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, como ahorita mucha gente que lo está escuchando, yo creo que ya está en su casa y dice, ok, creo que hubo un tema, y qué bueno que tocamos este tema de las pruebas. Hubo un tema en diciembre que decían, es que yo me apliqué una prueba con toda mi familia y me fui a la cena navideña. Cero recomendable, ¿no? Para ahorita que viene esto de Semana Santa. Exacto. Y mucha gente que dice, pues me compro mi pruebita que me venden y ya con ya con esto ya me voy a la playa, ¿no? Con la familia y relajo las medidas, ¿no? Creo que ya quedó entendido que estas pruebas del dedito son post-COVID, ¿no? Exacto. O sea, para determinar si sí generaste anticuerpos, ¿no? Llega a ver, te quiero preguntar esto, llega a ver casos que en estas pruebas sí detecta la enfermedad. Claro que las hay, porque acuérdate que depende de cada organismo en el tiempo en el que se manifiesten esos anticuerpos. Habrá quienes a lo mejor un poquito antes, habrá quienes mucho después, pero depende de cada organismo. Obviamente, aunque te salga negativa, hazte otra.
y mencionar, bien importante, y recordar ese periodo de ventana o ese periodo de primoinfección. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno esté asintomático, pasan 7 días, acuérdate, para realizar la prueba. Entonces, de esos 7 días, lo podemos contar a él como paciente cero de un núcleo familiar. Claro. Pasan 7 días y es en cuando tenemos que estar al pendiente de quienes tuvieron contacto con él para, en dado caso, hacerles pruebas a los 7 días. Porque y después si da otro a los otros 7 días. Es un efecto dominó. Okay. O sea, el hecho de que uno salga positivo y el familiar y fulanito se hizo la prueba porque tuvo contacto con él ayer y salió negativa, no quiere decir que no lo tuvo, sí, ¿no? O que no se contagió. A lo mejor el paciente cero no tiene la cantidad suficiente del virus para contagiarlo. Pero si lo aíslan. Exacto. Entonces, lo importante es tomar en cuenta eso. A lo mejor sí tuviste contacto con ese paciente cero, pero van a pasar 7 días para que tú manifiestes síntomas. Pero de esos 7 días tienes que sumar 7 más para que a ti yo te pueda hacer tu prueba y que realmente salga positiva. O sea, hay que darle tiempo. O sea, hasta con eso, la enfermedad, ¿no? Tienes que darle tiempo de manifestarse. Porque igual pasa el tiempito, te haces tu prueba de antígeno, sale negativa y ya te vas al Reven y resulta que haces un contagiadero. Sí, ¿no? claro. Porque entonces, despiertas al otro día ya con todos los síntomas y dices, oye, pero me había hecho la prueba. Exacto. Y ahora sí ya tengo toda la sintomatología. Y ¿no? recordar, aunque te la compres y tú solito te la hagas, no es precisamente que si te salió negativo es negativo. Sí, claro. Hay que repetirla de todas formas. Y checar tu prueba si está avalada por COFEPRIS. Y eso, si está bien aplicada también, ¿no? Eso también es importante. Porque vemos mucha gente aquí en Medic, quien esté viendo esto, que se hace las pruebas y que le decimos el clásico, como que dice, no, es que a mí no me dolió. Exactamente, si tiene que llegar a alguna parte de la nasofaringe, ¿no? Exacto. Acuérdate que el virus se establece en mucosa nasofaringea. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar? Con el hisopo obviamente largo, vas a hacer profundidad deseada. Inclusive, si tú consideras que la muestra es insuficiente de ambas narinas, vas a la faringe, ¿no? Okay. Que eso es lo ideal. O sea, en realidad se toma la muestra de ambas narinas más la faringe, ¿no? Okay. Porque se tiene que hacer un raspado y se tiene que tomar muestra suficiente para poderse procesar. Entonces habrá quienes se meten nada más como el cotonetito y ya, dicen, exacto, llegan las vibrisas, no, pues nada, me dio cosquillitas y ya me salió negativa, exacto. Cuando en realidad no tomaron bien esa Cuando en muestra. realidad tienes que sufrir en tu prueba, exacto. Tienes que sufrir porque es bien aplicada la prueba, ¿no? Hemos visto casos, un ejemplo yo, ¿no? Que tenía bien reseca la nariz y salen luego con sangre, ¿no? Exacto. De que sí llegan como... Sí, pacientitos que obviamente tienen antecedentes alérgicos que cursan con rinofaringitis alérgicas estacionales y demás, obviamente esa mucosa va a estar dañada. Y al hacer yo un raspado, va a haber una lesión en ese tejido y por ende va a sangrar, ¿no? Pacientes fumadores también, obviamente esas mucosas van a estar resecas. Pacientes que estén deshidratados porque no toman agua, porque no quieren pararse e ir al baño, también va a estar súper reseca esa mucosa. Entonces, en COVID, obviamente, también se resecan las mucosas. Recordemos que ataca mucosas. Entonces, esa mucosa va a estar reseca y obviamente se va a lesionar. También, pues obviamente el paciente que no tolera, ¿no? Que no tolera la aplicación del hisopo, se mueve y obviamente pues va a haber lo hemos visto también aquí en Medic. Precisamente en Iztapalapa, ¿no? Que sí, andaba la persona corriendo no corriendo, pero ya casi se iba a echar a correr con el hisopo, ¿no? Sí, el asunto es que existe, obviamente hay un raspado, realizas un raspado, por así decirlo, debe durar cierto tiempo el hisopo en cada fosa nasal, y el hecho de que tú te estés moviendo, metas las manos, si tú me metes la mano, por ende yo te voy a lesionar. Vas a mover ese hisopo y te voy a lesionar. Y te voy a hacer una lobotomía. casi. No, pero sí lastima, ¿no? Si te mueves, o hasta inclusive si lo dejas ahí. Sí. Y obviamente pues tampoco lo vas a meter tanto, ¿no? Porque también vas a lesionar. Claro. Entonces hay que utilizar la técnica adecuada y el tiempo indicado en cada fosa nasal y el tiempo que debe durar ese hisopo en el reactivo. Y que sus pruebas estén certificadas por COFEPRIS. Exacto, porque sí se están vendiendo muchas que en realidad pues, son unos precios bastante accesibles, bastante tentadores, pero no sabemos de qué calidad son
¿y por qué no las avaló Cofepris? ¿No? De hecho, hasta la aduana agarró un cargamento hace poco, ¿no? De un buen de pruebas ahí. Todos hemos usado pruebas, o sea, que han vendido así como el amigo de tal la vende, el esto y el otro, pero sí hay que checar bien, ¿no? Exacto. Este tipo de cosas. Y bueno, Enriqueta, antes de pasar a la siguiente fase, que son unas preguntas que nos va a hacer la gente, y las vamos a responder, ¿cómo ves tú como médico o médica? Así lo quieres decir. Yo siento que se escucha raro decir médica, pero está médico. Como médico, la pandemia desde que inició, que fue el 18 de marzo, al día de hoy, que estamos al 9 de marzo del 2021. O sea, hace un año todavía estábamos planeando el Vive Latino. Hoy en día, ya un año de la pandemia, casi estamos a días. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un buen progreso? ¿Crees que todavía tarde más? Ya nos dimos cuenta que el Vive Latino debió haberse cancelado. Sí, el muere latino, ¿no? Entonces, definitivamente el virus llegó para quedarse. Okay. Siempre lo he mencionado, hay un sector de la población que desafortunadamente no pudo mantener una cuarentena. Hubo quienes no quisieron hacerlo, tenían todas las posibilidades y no lo quisieron hacer, pero hubo un sector mayoritario de la población que desafortunadamente no pudo guardar esa cuarentena. Y tampoco tuvo los medios necesarios para estarse proveyendo de las medidas de prevención o precaución, ¿no? Lo que es tu equipo de protección personal, tu cubrebocas, tu careta, el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces definitivamente el virus llegó para quedarse. ¿Que va a seguir existiendo casos? Sí. Yo creo que definitivamente de aquí en adelante, o de marzo del año pasado en adelante, va a seguir existiendo casos. Esperemos que ya reduzca la cantidad con la aplicación de vacunas y que también pues le echemos velocidad en ese sentido, ¿no? Porque sí, vamos un poquito lentos en cuanto a la aplicación de vacunas. Pues sí, presidente. Exacto. Y pues a final de cuentas, mientras más personas accedan o tengan acceso a esta vacuna, yo creo que sí nos hacen un respiro el sector salud, que aún así pues somos millones de mexicanos, ¿no? Y millones de mexicanos que también son un poco testarudos y que no quieren continuar con las medidas de prevención. Entonces dicen, bueno, ahorita estamos en semáforo naranja, entonces pues ya puedo salir en Semana Santa. Ya veo el restaurante abierto, ya me voy a sentar. ¿Crees que perdón que te interrumpa, y es muy importante, ¿crees que se avecina una tercera ola? Muy probablemente sí, tal vez no va a tener la misma magnitud o no va a tener el mismo enfoque periodístico, no va a ser tan alertado, pero definitivamente se va a manifestar, ¿no? Yo les digo, acuérdense que fue en marzo del año pasado. Marzo del año pasado. Vino después de Semana Santa, y justo después de Semana Santa fue cuando empezaron las muertes de manera más continua, ¿no? Exacto, y ahora pues le sumamos las mutaciones, ¿no? Le sumamos las mutaciones que constantemente está teniendo el virus, entonces el riesgo va a ser latente. Tal vez habrá personas que son asintomáticas, que son simplemente portadores y les seguirá valiendo, ¿no? Pero ese sector de la población más sufrido es el que va a seguir llevándola de perder. Entonces, personas mayores, pacientes diabéticos, hipertensos, con alguna enfermedad metabólica, no sé, con otro tipo de problemas agregados son los que la siguen llevando de perder. Entonces, sí, es un tema muy complicado, ¿no? ¿De qué va a seguir? Yo estoy plenamente convencida de que va a seguir. Va a continuar. Está bien. Pues, Enriqueta, muchas gracias. El siguiente episodio, obviamente sigues invitada y te voy a decir por qué. Gracias. Porque como lo puedes ver aquí en nuestro storyboard, es una serie de preguntas. Cuando ustedes ya estén viendo este podcast, estén escuchando este podcast o estén viendo este video o no sé, estén haciendo algo ahí, en este momento ustedes ya se van a dar cuenta que vamos a lanzar una serie de convocatorias para que lancen sus preguntas. Ya que Enriqueta está aquí con nosotros, las va a poder responder. ¿A qué voy? Oye, doctora, tengo duda porque quiero saber si yo que despierto y me arde la garganta es COVID, ¿no? Pues mira, procedes a hacer esto, etcétera, etcétera. Todo este tipo de preguntas, todas las dudas que tengan, en el siguiente episodio las vamos a aterrizar, las vamos a responder para que ustedes se queden más tranquilos. Y qué mejor que pues
de manera oficial presentarles a la doctora Enriqueta, que es quien va a estar con nosotros. La pueden encontrar en Teams y también es válido aclarar algo, por el hecho de que esté ella en Teams y de que la puedan encontrar y puedan conversar con ella, no significa, como ella dice, que los pueda diagnosticar por este medio. ¿A qué voy? Si ustedes le dicen que tienen algún malestar, que tienen alguna sintomatología, ella sabrá realmente qué decirles o a dónde acudir. Inclusive ella tiene también su propio consultorio, a lo mejor les puede decir que los revisa ahí, porque hay otro tema muy importante. El hecho de que tú tengas una sintomatología o tengas ya sospecha de que tienes COVID o estuviste con alguien con COVID o la COVID, que es lo correcto, exacto, la infección, la COVID, pues evidentemente el que tú vengas a la organización, al consultorio de la organización, pone en riesgo a más personas, e inclusive a ella, ¿no? Que bueno, ella dice que ya tiene sus medidas, todo su método, ya se curtió para poder tratar a la gente, pero es real que pues evidentemente no es un método de diagnóstico el Teams, no es un método de diagnóstico el podcast, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. Otra de las cosas, vamos a lanzar en estos días, que para cuando ustedes ya vean este episodio, viene un lineamiento de aplicación de pruebas, cuándo aplicar las pruebas, en qué momento se aplican las pruebas, cuándo no aplicarlas, etcétera, ¿no? Entonces, Enriqueta, muchas gracias por este espacio. Fue un buen ratito, creo que desahogamos este tema de las pruebas, sintomatología, lo que ha estado pasando, cuándo aplicarlas, ¿no? Pero el siguiente episodio esperamos contar con sus preguntas y aquí las desahogaremos con Enriqueta y pues lo van a ver también por acá. Claro que sí. No sé si quieras agregar algo, mandar saludos, alguna liga, que se informen en algo, no lo sé, totalmente es tuyo. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, y sí es también algo que a mí ya me traía con el pendiente de aclarar esta situación de las pruebas, porque sí, muchos llegan, tienen un moco y ¡ay, hazme la prueba! Me arde la garganta, hazme la prueba. Entonces, no necesariamente es así, ¿no? Sí, claro. Hay un motivo por el cual se espera cierto tiempo y qué prueba voy a aplicarte en su momento, ¿no? Entonces, eso sí tenía yo esa espinita, y al contrario, pues lo agradezco mucho que se abra este espacio y pues seguimos trabajando en eso. Y en cuanto a las dudas, sin problemas, si hay alguna que yo no sepa, yo me comprometo a investigar y vamos a tratar de resolverla de la mejor manera. Sí, porque vamos a elegir sus preguntas, Tampoco crean que van a llegar todas y, oye, esto y el otro. Bueno, esto ya lo explicamos en el episodio anterior, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A lo mejor no conocemos esto, vamos a investigarlo y lo abordamos, ¿no? Pero sí van a ser elegidas, esperemos que sean todas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Así es, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Bye.